Cordial saludo, mi nombre es John Edwin Cardona Marín, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso de Fisiología de Cultivos. Estamos presentando la fase 5, evaluación de estrategias de manejo fisiológico, el grupo 11. La temática abordada corresponde a diferentes respuestas fisiológicas ante condiciones de estrés abiótico o aplicación de bioestimulantes en el cultivo de frijol. Bueno, hablando un poco del objetivo de la actividad, corresponde a evaluar estrategias de manejo fisiológico que potencialicen el rendimiento y la productividad del cultivo. Caso de estudio frijol, Phaseolus sp, dado que tengo dos casos diferentes de diferentes variedades. Las estrategias de manejo fisiológico corresponden a dos seleccionadas. La primera, diferentes factores de estrés abiótico, y la segunda corresponde a la aplicación de bioestimulantes, entre ellos fitohormonas. Un poco el contexto del cultivo. En este caso, pues el cultivo de frijol es originario de Centroamérica. En Colombia se encuentra principalmente en la región andina y otras zonas como Antioquia, bueno, está Antioquia, Santander, Nariño, Huila, Bolívar y Boyacá. Hay más de 500 variedades de frijol a la cual accedemos de consumo de manera tecnificada y como cultivo de subsistencia. Tiene un periodo vegetativo promedio entre 90 y 180 días, aunque hay algunas variedades que vienen en su fase de desarrollo hasta los 70 días. El clima va de los 0 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Son exigentes o requiere se dan en zonas de lluvia con 1.200 a 2.000 milímetros año. Los suelos depende de la variedad, se adapta a múltiples características o condiciones agroecológicas. El pH óptimo está entre 5.5 y 7, todo depende pues de la variedad. Bueno, los tres estudios objeto de análisis corresponde a, el primero, efectos fisiológicos del estrés hídrico en variedades de frijol tolerantes a la sequía. El segundo, a la eficacia del uso de bioestimulantes sobre el crecimiento inicial de plantas de frijol común. Y el último, una evaluación de la productividad y calidad fisiológica de semillas de plantas de frijol sometidas a procesos de desecación por herbicidas en diferentes etapas fenológicas. Respecto al primer estudio, efectos fisiológicos del estrés hídrico en variedades de frijol tolerantes a la sequía, el objetivo del estudio abordaba determinar los caracteres diferenciales en la respuesta fisiológica a la sequía en diferentes variedades de frijol contrastadas con su tolerancia al estrés hídrico. En ese sentido, el estudio se desarrolló en condiciones de invernadero, con diferentes tratamientos de sequía, como fuente de esa variación experimental, y se desarrolló en dos ciclos completos de etapas fenológicas con 4 variedades distintas. Resultados obtenidos: se encontraron diferencias significativas entre las variables susceptibles y tolerantes a las sequías. 2 eran ya identificadas con tolerancia y 2 que eran susceptibles a, a, la, a la sequía. La variedad más tolerante fue la Pinto Saltino PS, y las variables evaluadas fueron tasa de fotosíntesis, producción de semillas, la biomasa del follaje y la raíz. La biomasa del follaje y de la raíz pueden ser los criterios más útiles respecto a la identificación y selección de genotipos tolerantes a este estrés. Aquí un poco los resultados obtenidos que corresponden a esas variables morfológicas y fisiológicas evaluadas en cada una de las etapas del desarrollo experimental. Todo soportado en diferentes, digamos, criterios de la investigación. Uno de ellos era que los periodos de sequía sí generan estrés en las plantas, de que ya existen unos protocolos de selección de variedades tolerantes con base en el perfil genético, y que esa identificación de caracteres morfológicos y fisiológicos asociados con la tolerancia a la sequía es un aspecto de que se requiere profundizar más desde el campo de la investigación para poder determinar o recomendar aquellas variedades que desde su comportamiento fisiológico es más pertinente en las zonas en las cuales tenemos o exceso de agua, o por el contrario tenemos condiciones de sequía, y con esta información poder incorporarlo en los diferentes modelos comparativos o en los programas de mejoramiento genético. En ese sentido, pues esas variables fisiológicas
como el contenido del agua y la conductividad estomática, deben comportarse diferentes en tanto en las variedades que son tolerantes como aquellas que ya fueron consideradas como susceptibles. Y la información arrojada en el estudio permitió pues orientar o tomar decisiones respecto a cuál variedad puedo recomendar por algunas zonas específicas. El segundo artículo corresponde a la eficacia de bioestimulantes sobre el crecimiento inicial de plantas, en este caso frijol común, Phaseolus vulgaris. El objetivo era evaluar la eficacia de bioestimulantes sobre el crecimiento inicial de plántulas. Se utilizaron diferentes bioestimulantes, aminoácidos, carbohidratos, extracto de clorela, extracto de Ascophyllum nodosum, ácidos húmicos y fúlbicos, fitohormonas, en este caso una mezcla comercial trihormonal compuesto por 90 partes por millón de citocininas, de 50 de auxinas y 50 de ácido iberélico. Y el tratamiento control, obviamente. El diseño experimental consistió en 7 tratamientos contra réplicas y 21 unidades experimentales. El tratamiento consistía en 2 momentos. El primero, remojar las semillas por 12 horas en cada uno de los tratamientos, es decir, con la mezcla, la solución de cada uno de los bioestimulantes. Y 2, una vez se hiciera ese proceso de las 12 horas, se sembraban en macetas en un sustrato preparado con el mismo sustrato de 500 gramos para todos los tratamientos, pero se hacía una aplicación tipo drench de la solución bioestimulante. En este caso se evaluó la longitud de la raíz, área foliar, peso seco, eficacia y tasa relativa de crecimiento, asimilación neta y relación de área foliar, tanto a los 7, 14 como 21 días después de la emergencia. Se aplicaba pues todo un proceso estadístico de análisis de varianza y separación de medias a partir de la prueba Tukey y con el 5% de probabilidad de error. Los resultados principales, aquí podemos ver que en longitud de raíz la fitohormona es la que presenta mejor resultado. Entonces se determinó que hay un punto importante: la aplicación temprana de bioestimulantes no influye en el crecimiento, tanto altura de planta, diámetro de tallo, índice de robustez. Se considera que esas variables son más del acervo genético de la planta. En este caso, la aplicación de los bioestimulantes no fue significativo, diferente con las variables de longitud de la raíz, área foliar y peso seco, que a los 21 días de la emergencia sí mostraron resultados diferenciales y que eran congruentes con las tasas de crecimiento relativo, las tasas de asimilación neta y la relación de área foliar. En este caso, el resultado llevó a que los mejores bioestimulantes son las fitohormonas, aminoácidos y los extractos de algas de clorela, siendo la fitohormona el de mejor comportamiento, con hasta 143% del peso seco de semillas con relación al tratamiento testículo. Aquí un poco también de resultados, días después de la emergencia, tasa relativa de crecimiento, mostramos la curva morada donde la aplicación de fitohormonas presenta mejores resultados, y la relación de aérea foliar, también vemos que las fitohormonas presentan el mejor resultado. Por último, el último artículo corresponde a la productividad y calidad fisiológica de semillas de plantas de frijol sometidas a desecación por herbicidas en diferentes etapas. Eso es una variedad de frijol Vigna unguiculata, cultivado en Brasil. Les decía que tiene emergencia hasta 70 días, menor al frijol que conocemos comúnmente. Se evaluó pues, la productividad y la calidad fisiológica de la semilla en estas plantas sometidas a este proceso de desecación. Se utilizó 2 fases, una experimental en campo y otra en laboratorio, con un diseño de bloques al azar factorial, y se utilizaron herbicidas, el Diquat y el flumioxacin, y una mezcla de ambos en 2 etapas fenológicas de la planta, tanto el 80 como el 90% donde están las vainas ya maduras, todo repetido 4 veces. Se evaluó productividad, rendimiento y calidad fisiológica de la semilla en laboratorio. ¿Esto por qué se da? En Brasil los cultivos son más tecnificados. Lo que se buscaba entonces es que la semilla se debe cosechar, o más bien el cultivo se procede a cosecha cuando la semilla está fisiológicamente madura. Esto es cuando ya hay un desprendimiento fisiológico de la planta madre. En este momento donde más agua hay en la semilla y mayor número de hojas y ramas verdes en la planta, lo que dificulta esa recolección mecanizada. Entonces el uso de herbicidas desecantes antes de la cosecha busca pues reducir el tiempo de exposición de esa semilla en campo y anticipa pues la cosecha mecanizada, manteniendo la calidad de la semilla. Resultados: los herbicidas aplicados con 80 y 90% de vainas maduras no influyeron en el rendimiento del grano. Estos herbicidas, el Diquat y el Difo, adelantaron la cosecha hasta 6 días sin afectar el rendimiento del frijol, pero la desecación con 90% de las vainas maduras influyó positivamente, contrario al 80%. Cuando se hizo 80%,
en esta etapa fenológica sí influyó negativamente en la calidad de la semilla. Conclusiones del proceso, la respuesta fisiológica ante el estrés hídrico resulta un factor clave para identificar cuál variedad debo sembrar por tolerancia pues a precisamente ese tipo de estrés. La tasa de fotosíntesis, el peso de semilla producida y la biomasa son variables que pueden ser criterios útiles en la identificación y selección de genotipos tolerantes al estrés hídrico. Los mejores bioestimulantes a partir de los resultados obtenidos fueron las fitohormonas para el crecimiento inicial de plántulas, y el calentamiento global definitivamente es una situación que genera estrés o situaciones adversas en los suelos. Por lo tanto, comprueba que el uso de bioestimulantes permite mejorar la tolerancia al estrés, a la salinidad e inclusive pues, su efecto de esos ingredientes bioquímicos de los bioestimulantes para suelos ácidos. Eh, Recomendaciones finales: se ha demostrado que temperaturas menores de 8 grados y superiores a los 30 grados centígrados pueden reducir la tasa de germinación de semillas en frijol. Eh, por tanto, pues identificar esa respuesta fisiológica frente al uso de cuál bioestimulante debe usar mejor dependiendo de la zona y de las condiciones agroecológicas, pues es un potencial, un campo de estudio predominante o con tendencia para el profesional en agronomía. Bueno, por último, estas fueron las referencias consultadas. Muchas gracias.